the starry night sky, you should see the glory of God. Cuando ves a las estrellas relumbrantes en la noche, vas a ver la gloria de Dios. If a hurricane pounds against your island, you should see the glory of God's power. Si un huracán da contra su nación, ahí vemos la gloria del poder de Dios. Psalm 19:1 is crystal clear. El Salmo 19:1 es claro. Nature exists to help us see God. La naturaleza existe para facilitar que veamos a Dios. Now, why did he go beyond nature and create human beings? Ahora, ¿por qué fue más allá de la naturaleza y crea al ser humano? Isaiah 43, verse 6. I'll just read it. Isaías 43, verso 6, simplemente se lo dicto. Bring my sons from afar, Traiga a mis hijos de lejos, my daughters from the ends of the earth, mis hijas desde los fines de la tierra, everyone who I called by my name, todo el que llamé por mi nombre, who are created for my glory. que han sido creados para mi gloria. So I know why every one of you human beings exists. Entonces yo sé por qué existen cada uno de ustedes seres humanos. God created you and brought you into being to display His glory. Dios te creó, te hizo existir para reflejar su gloria. And every one of you is different so that some unique aspect of God's glory would be seen. Y cada uno es distinto al otro para que algún aspecto único de la gloria de Dios sea reflejado en ti. You have an amazing purpose for living. Tienes un propósito asombroso por el cual vivir. Genesis chapter 1, verse 27. Génesis 1, versículo 27. God created man in His own image. Dios creó al hombre a su imagen. In the image of God, He created Su him. imagen y semejanza los creó. Male and female, He created them. Varón y hembra los creó. Now, what does it mean to be created in the image of God? Ahora, ¿qué significa ser creado a la imagen de Dios? Well, some people says it means our rationality. Algunos piensan que esto se refiere a nuestra racionalidad. Some people say it means our capacity for morality. Algunos piensan que esto refleja nuestra capacidad moral. Some people say it means our ability to relate to one another differently than the animals can relate. Algunos piensan que se refiere a la habilidad de relacionarnos unos con los otros de manera distinta a como los animales se And I relacionan. am sure that all of that is included in being the image of God. Y yo estoy seguro que todos esos detalles están incluidos en ser a imagen de Dios, But here's the simplest way to think about it. pero esta es la manera más sencilla que he encontrado de pensar en cuanto a esto. Why do artists carve or make images? ¿Por qué forman los artistas imágenes? They do it in order to image forth something. Lo hacen para captar la imagen de algo. Images are to make you think about something that they are images of. Las imágenes están diseñadas para ponerte a pensar sobre la cosa de lo cual ellos forman imagen. And so if you are in the image of God, Entonces, si tú estás hecho a imagen de Dios, if He made you that si way, Él te hizo de esa manera, His purpose is so that when people look at you and the way you live, they'll think about Him. su propósito es que cuando las personas te vean a ti y como tú vivas, ellos piensen en Él. That's what it means to be in the image of God. Esto es lo que significa estar hecho a la imagen de Dios. So God created nature and He created human beings to display His glory. That's why He did it. Dios creó la naturaleza y a los seres humanos para reflejar su gloria. But, as I think you've already heard today, Pero- sin entered the world. Como han escuchado ya en el día de hoy, el pecado entra al mundo. Let me define sin for you from Romans 3:23. Déjame definirte el pecado desde Romanos 3:23. Many of you know this verse. Muchos conocen esta escritura. All have sinned and fall short of the what? Porque todos han pecado y están destituidos de la qué. So you know this verse. Conocen el verso. So think of sin always in relation to the glory of God. Vemos el pecado en relación a la gloria de Dios. Sinning is falling short of His glory. Pecar es quedar corto, quedar lejos de su gloria. But what does that mean? ¿Pero qué quiere decir eso? Literally, the text is lacking the glory of God. All have sinned and lack
are without the glory of God. Literalmente el texto implica que todos han quedado sin la gloria de Dios. Han pecado y están sin la gloria de Dios. One of the ways to interpret Romans 3:23 Una de las maneras de interpretar Romanos 3:23 is to look back at Romans 1:23. es mirar hacia atrás a Romanos 1:23. Because in Romans 1:23, Paul says, we have exchanged the glory of God for images. Porque en Romanos 1:23 Pablo literalmente dice que hemos cambiado la gloria del Dios incorruptible por lo corruptible. So here's the picture in my mind. Hay un retrato en mi mente, un cuadro. God created me to know and enjoy and display His glory. Dios me creó para yo conocer y saborear y mostrar su gloria. The glory of God should be totally satisfying to my soul. La gloria de Dios debe ser totalmente satisfactoria a mi alma. And then sin enters the world. Entonces pecado entra en el mundo. And I take the glory of God and I exchange it Y yo for tomo something else. la gloria de Dios y lo cambio por otra cosa. So here's my definition of sin. Esta es mi definición del pecado. Sin is feeling anything or thinking anything or doing anything that comes from valuing anything over God. Pecar es sentir cualquier cosa o pensar cualquier cosa o hacer cualquier cosa o valorar cualquier cosa por arriba de Dios. So He created the world for His glory. Creó el mundo para su gloria. Sin entered the world and belittles the glory of God. El pecado penetra al mundo y literalmente achica la gloria de Dios. When you prefer anything to the glory of God, you are sinning. Cuando tú prefieres cualquier cosa sobre la gloria de Dios, estás pecando. And the glory of God is being belittled. Y la gloria de Dios está siendo achicada. And that's what everybody does. Y esto es lo que el pecado hace. And so it looks like the purpose of God is failing. Y parece ser que el propósito de Dios está fallando. And this is where the cross, the death of Jesus, comes in. Y es aquí a donde la cruz, la muerte de Jesús, entra al escenario. Now the first thing to remember when you bring the cross or Jesus and His death into this situation is this. La primera cosa que debes recordar cuando tú introduces la cruz a esta situación o la muerte de Jesús es esto. The cross was not an afterthought. It was not plan B. La cruz no fue un pensamiento que vino luego, no fue el plan B. Now, how do I know that? Ahora, ¿cómo sé eso? Let me give you two passages of Scripture that show that. Te voy a dar dos pasajes en las Escrituras que enseña esto. In Revelation chapter 13, verse 8, Apocalipsis capítulo 13, verso 8, believers are described like this. los creyentes son descritos de una manera específica. Their names have been written before the foundation of the world, Dice que sus nombres estuvieron escritos antes de la fundación del mundo. and the book that they're written in is called this, Y el libro en el cual están escritos se llama así: the book of the life of the Lamb that was slain. el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. So, before creation, there was a book, Antes de la creación hubo un libro and our names were written in the book if we're believers. y nuestros nombres, si somos creyentes, fueron escritos en ese libro. And the name of the book is the book of the life of the Lamb that was slain. Y el nombre del libro es el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. So the slaying of Jesus was not thought of after sin entered the world. Entonces la inmolación de Jesús no fue diseñado después de la creación de la tierra. Here's the second passage that shows that. Este es el segundo pasaje que refleja esta verdad. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9. He saved us and called us to a holy calling, Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, not because of our works, no conforme a nuestras obras, but because of His own purpose and grace,
sino según el propósito suyo y la gracia which he gave us in Christ Jesus before the ages began. que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Now, grace is the mercy or goodness of God to us when we don't deserve it. Gracia es la misericordia y la bondad de Dios derramado sobre nosotros sin nosotros merecerlo. And when he says it comes to us through Jesus Christ, it means through his death. Cuando dice que viene a nosotros a través de Cristo Jesús, se refiere a su muerte. So in God's mind, grace was coming to believers before the universe existed. En la mente de Dios, su gracia venía hacia los creyentes antes que el universo existiera. So when Jesus was sent into the world to die on the cross, it was not plan B. Cuando Jesús fue enviado a la tierra a morir sobre esa cruz, eso no fue el plan B. God foresaw that sin would come. Dios previó que el pecado entraría. God permitted that sin would come. Dios permitió que el pecado entrara. And when an all-wise, all-powerful God permits something, he does it because he has a reason. Cuando un Dios todopoderoso, un Dios plenamente sabio permite algo, lo hace porque tiene una razón. Which means he had a plan. Lo que quiere decir que tenía un plan. What was the plan in permitting sin? ¿Cuál fue el plan en permitir el pecado? Answer, to send Jesus Christ to die for sinners. Respuesta, para enviar a Jesús a morir por los pecados. And why did he plan to send Jesus Christ for sinners? ¿Y por qué planificó enviar a Jesús por nuestros pecados? For the same reason that he created the universe. Por la misma razón que creó el universo. To display his glory. Para mostrar su gloria. Only now it's the glory of his grace. Solo que ahora es la gloria de su gracia. This is why I said grace is the apex of the glory of God. Por eso declaré que gracia es el ápice, la cúspide de la gracia de Dios. God meant from the beginning to reveal the fullness of his glory in the universe. Desde el principio su intención ha sido mostrar la plenitud de su gloria en el universo. But the fullness of the glory of God includes his mercy and his grace towards sinners. Pero la plenitud de la gloria de Dios incluye la misericordia y la gracia de Dios para los pecadores. Therefore God permits sin to enter the world. Por esa razón Dios permite que el pecado entre al mundo. And he sends his Son in order to display the height of his glory, which is his grace. Y envía a su Hijo para demostrar la altura de su gloria, la cual es su gracia. Now let me give you a verse from Scripture that shows that. Déjame darte un versículo en las Escrituras que muestra esto. Ephesians chapter 1, verses 5 and 6. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. God predestined us for adoption. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Through Jesus Christ. Por medio de Jesucristo. According to the purpose of his will. Según el puro afecto de su voluntad. To the praise of the glory of his grace. Para la alabanza de la gloria de su gracia. So there you have a picture from eternity to eternity. Ahí tienes un cuadro que va desde la eternidad hacia la eternidad. Before the world was, God predestined me for adoption. Antes de que el mundo fuese, Dios me predestinó para la adopción. He did it through Jesus Christ. Lo hizo a través de Jesucristo. And when he did it, his point, his purpose was that I might praise the glory of his grace. Y al hacerlo, su propósito es que yo alabara la gloria de su gracia. Now, this raises the question. Ahora, esto levanta la pregunta. When Christ died, did he die for me or did he die for God? Levanta la pregunta de que cuando Cristo murió, ¿murió por mí o murió por Dios? Did he die to magnify the glory of God or did he die to bring me everlasting joy? ¿Murió para magnificar la gloria de Dios o para traerme a mí un gozo eterno? Now, to answer that, I don't know if you have a Bible, but if you want to turn with me, let's go to Romans chapter 3, verses 25 and 26. Para responder esto, y no sé si andas con tu Biblia, pero si la tienes, acompáñame a Romanos capítulo 3,